Buenos días, ingeniero. Buenos días, ¿cómo están? Todo bien, Inge. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Ya preparados? ¿Ya están preparados? Eso me parece bien. No están como, como letárgicos todavía por el inicio, entonces. Estoy Vean, ciertamente mejor que en el curso de las 7 AM. algunos están en contra de su voluntad, dicen ustedes. Bueno, les voy a comentar. Este, pues hay un par de cosas que tenemos que actualizar antes de empezar esto. Este, Dentro de esas características particulares, eh, tenemos lo siguiente. Los exámenes, que creo yo que es una de las cosas más importantes que debemos de aclarar y que pienso que es como que la esencial. En cuestiones de tiempo, antes teníamos 3 días. Eso se terminó ahora. Y los exámenes se van a realizar en el horario de clase. Entonces lo vamos a reducir, ¿sí? De los 3 días hasta el horario de clase, que son 2 horas, ¿sí? Entonces el examen va a estar habilitado, por así decirlo, pues en su momento de las ¿qué? 8:50 para hacer más práctico hasta las 11:10, ¿sí? AM, para parciales y para examen final. Entonces nos vemos reducidos grandemente en, en ese tiempo. Eh, y tengo otra cosa particularmente que decirles. Para cuando realicemos el examen, nos tenemos que conectar, ¿sí? ¿Sí? Eso quiere decir que así como estamos ahorita, con las cámaras abiertas, obligatorio, debemos de resolver el examen. Lo que nos lleva entonces a que la persona que no se conecte y no tenga abierta la cámara, este, pues en teoría no debería de por qué realizar su examen. Entonces, eh, tenemos que seguir las reglas. No hay otra forma más que esta en este semestre, que viene a restringir algunas cuestiones, pues que pues la realidad es que no son todos, eh, pero pues se ha visto una, una cuestión que pues condenó a todos prácticamente, y dentro de esas pues es personas que copian, que les resuelven el examen en alguna otra persona y le pasan el usuario. Entonces, yo te estoy ahorita en la obligación de grabar los periodos de exámenes y de verificar entonces si hay alguna anomalía en sus comportamientos de solución del examen, por así decirlo. Entonces, particularmente, nos sugerían lo siguiente. Sé que es un poco difícil, sé que en algunos hogares solo hay una computadora y algunas otras cuestiones que pues limitan el acceso para resolver el examen, particularmente a algunas personas. Entonces, en teoría, pues yo debería de estar aquí, resolviendo mi examen. Eh, Ustedes deberían de estar grabando su escritorio y subirlo a un drive, eh, por un periodo de tiempo. Y deberían de, pues, tomar las medidas necesarias para resolver su examen sin interrupciones o, o soporte, entre comillas, por así decirlo. Entonces,
Yo les voy a dar las directrices puntuales y se van a dejar escritas en las generalidades del curso para que pues para que todos podamos resolver el examen siguiendo esas directrices y, y evitar malos entendidos como tal. Eh, Lamento las molestias, para algunos van a creer que es una cuestión súper exagerada en algún punto. Eh, los entiendo perfectamente qué es lo que están pensando algunos ahorita, me imagino yo. Yo recibí mi maestría en línea y pues me pensaba en algunas otras cosas particularmente, pero debido a que algunas personas han publicado que compran proyectos, compran tiempo de alguna persona para resolver un examen y algunas otras particularidades que se dan y que se comentan en las reuniones, pues nos quedamos así como con la boca abierta algunos. Entonces, las directrices del examen van a estar en las instrucciones el día antes, 2 días antes por lo menos, eh, con todo lo que se necesita y se requiere para que su examen sea válido. Si alguna directriz o anomalía se presenta en la conexión y resolución en el periodo del examen, se puede anular el examen. Entonces, evitemos esos malos entendidos y pues sigamos las reglas correspondientes que se les darán en su momento. Lo que me lleva entonces al examen final. El examen final, pues si ustedes me conocen en su momento, teníamos los 35 puntos. Y yo dejaba esto así prácticamente. 15 puntos de un proyecto y 20 de examen. Esto de igual forma desaparece y el examen final tiene un valor neto de 35 puntos sobre una evaluación de preguntas o problemas. ¿Sí? Entonces, la reestructuración de mi curso va a ser de la siguiente forma. Parcial 1, 15 puntos. Parcial 2, 15 puntos. Actividades, 35 puntos. Y el final, ¿sí? Igual 35 puntos. Para tener entonces, pues, 100 puntos netos de su nota. Dentro de las actividades, pues, habrá una experimentación, ejercicios, tal vez un proyecto o algo particularmente que discutamos sobre la marcha. En esto tengo control absoluto de qué es lo que podemos hacer, cómo y cuándo, ¿sí? Y en estos de acá, no. Esto ya está estandarizado para todos y después debemos de cumplirlo particularmente. En cuestiones prácticas, no se ha presentado en esta particular característica de los cursos, pues en la asistencia se cumpla su cabalidad. Recordemos pues que yo incluso en estos momentos estoy grabando la clase. Entonces eso lo subo al Drive y pues en su momento ustedes lo pueden ver, consultar o XY cosa en su momento. La situación particular en cuestiones de trabajo y todo, pues sobrepasa ciertos límites personales y pues no se puede tener control de todo, por así decirlo. Entonces, particularmente la asistencia, como no estaba incluida en la reunión como discusión, yo tomaré en su momento alguna participación o algo para sumar más de algún punto en algo, en alguna tarea, en algo particular para completar. Pero las tareas, experimentaciones y todo es lo que vamos a tener y la asistencia va a quedar en un segundo plano. No quiere decir que no se vayan a aparecer por completo, o sea, pues sí lo voy a seguir. Y pues una persona que, pues, 80% es la norma. Ustedes deben de tener un mínimo de 80% de asistencia para poder optar al examen final. Claro, esto en casos ideales, claro.
pero si una persona en realidad solo ha asistido un 20% al curso, en esos casos particulares extremos, pues sí les haré llegar pues la nota correspondiente de que pues en su examen final pues eh, no lo van a poder resolver. Lo que lleva entonces también a lo siguiente. En clases prepandemia teníamos una zona mínima de 21 puntos. Ahorita es de 26, ¿sí? Si ustedes no tienen esto, no van a poder optar al examen final, ¿sí? En algunos casos particulares, pues, hay algunas personas que se examinan y alguna otra cosa con esta zona particularmente, pero les es imposible ganar bajo, pues, ese margen, pues, el examen tiene 35 puntos, entonces debemos de tener, pues, cierta cantidad de actividades realizadas y, pues, tenemos la otra cuestión de que dentro de los 35 puntos de actividades, yo les podría hacer una ampliación de tiempo en su momento. Todo eso queda ya atrás prácticamente y pues se definen eh, los tiempos y sus restricciones de ampliaciones, a menos que se presente en algún punto, pues, una constancia eh, verdadera de por qué no se pudo completar la actividad en su momento. Entonces, eh, vamos a restringir ciertas cosas en esto, ¿sí? En lo que son fechas límite. ¿Sí? En su momento, pues, si habrá algún caso particular, pues lo veremos y se evaluará en su momento, ¿sí? Eh, no sé si tienen alguna pregunta particular hasta el momento. No, Inge, por el momento no. No, ¿No? En, en lo dicho hasta el momento, nada cambia de la ayuda que yo les pueda brindar en su momento, previo el examen, durante el examen o en cualquier momento de lo que es el curso. Si llegan a tener algún contratiempo, dudas o algo, eso no es discutible. Ustedes saben que mi ayuda es incondicional para cualquier persona del grupo. Solo pues háganlo en el tiempo necesario, como siempre les he dicho, no esperen que el 25 de noviembre me estén pidiendo ayuda. Entonces, sabiendo que el examen final es el 26. Entonces, seamos eh, ordenados en eso, prácticamente, más que todo porque eh, yo no le puedo decir que no a un estudiante cuando solicita ayuda en cuestiones personales. O sea, eh, no me gusta dejar a la gente sin brindarle una ayuda, pero cuando ustedes me dicen, por decirles algo, 1 o 2 días antes de que se finalice el semestre, porque ustedes saben que lo más que van a llegar va a ser esto, ¿sí? Ya con las notas colocadas en acta, eh, en acta oficial, y eso me refiero para valores de retrasada, por así decirlo. Entonces, antes del examen final, pues nosotros llenamos esas actas y dentro de eso, pues las actividades. Pero si ustedes me dicen un día antes de la retrasada o un día antes del examen final, es algo que yo ya no puedo controlar porque lo debemos de llenar antes de llegar a esa etapa. Entonces, por más que trate, no se va a poder, porque es algo que ya se colocó en sistema oficial y cualquier corrección a las notas
implica una amonestación para mí y pues un proceso administrativo para poderlo hacer. Entonces, no esperemos a darnos cuenta de que esto es a lo que podamos aspirar, claro, ¿no? Seamos pues tal vez no extremadamente proactivos, pero sí previsores en ese sentido. Entonces, ustedes ya para el parcial 2 deberían de tener más o menos así como que estipulados sus máximas notas previas. Y luego en el último periodo como tal para el examen final, tal vez una semana antes, ver específicamente qué es lo que me falta de esto para poder solicitar más de alguna ayuda, porque generalmente se van a dar cuenta hasta que entran al examen final. Entonces, al llegar al examen final un par de días antes, yo absolutamente, por mucho deseo que tenga de ayudarlos, no los voy a poder ayudar, ¿sí? Entonces, seamos claros en eso. Luego de eso, pues no hay mucho más que agregar que, pues, para los que no me conocen, pues mi nombre es Ferran Fuentes. Llevo desde el 2007, 2008, dando clases. Eh, Siéntanse en toda la confianza del mundo de solicitar cualquier ayuda o pregunta, dudas o algo de un tema en particular. Este, si algo no queda claro, pues nadie lo conoce todo. Va a ser que mi forma de explicarlo no sea la más adecuada y pues veamos entre todos en una forma de colaboración continua, pues extraer lo mejor de lo que es el curso. Hoy hice algo pues diferente en cuestiones prácticas. Platicaba con un compañero de ingeniería en sistemas, que llevamos casi la misma cantidad de tiempo, y los dos abarcamos ingeniería, perdón, arquitectura de computadoras, física, inteligencia artificial y algunos otros cursos que nos ha tocado dar de forma diferente. Para enriquecer un poco esa parte, y no se vayan a asustar por la cantidad de slide que hay, pero hice una fusión de las dos clases, eh, tanto de él como la mía, para poder tener dos puntos de vista teóricos prácticos como tal. El curso de arquitectura de computadoras, claro, es una continuidad obvia de arquitectura de computadoras 1. Muchos temas dentro de las guías didácticas se van a ver como en una réplica o déjà vu correspondiente a esto. Es parte de la construcción de lo que es el curso. Y de unos años para acá, si no estoy mal, arquitectura de computadoras es curso por créditos y no por prerequisitos, lo que nos lleva a un conflicto existencial entre algunos catedráticos y algunos otros. Que vean, arquitectura de computadoras es un curso bastante accesible, eh, complejo en cuestiones prácticas y de criterio. ¿Y a qué llevo este comentario? Cuando nosotros tenemos un curso que es tan avanzado como arquitectura de computadoras, debemos de estar conscientes que debemos de haber pasado los cursos en retrospectiva, electrónica digital, arquitectura de computadoras 1, analógica, física 2, física 1, lógica, álgebra y algunas otras cosas previas. Arquitectura de computadoras 1 y la arquitectura de computadoras 2 desde hace unos 5 años, tal vez, tuvo entonces un cambio a que se lo pueden asignar por el número de créditos. Si ustedes no han sacado electrónica digital, no se preocupen. No es que veamos directamente algo como fundamentos y cuestiones así muy específicas de electrónica digital. Pero también les tengo que dar una realidad que pues es bastante cruda. Eh, Puedo hacer el paréntesis para explicar algo de electrónica digital. Les puedo dar material extra para que lo puedan ver de electrónica digital, pero tampoco se asusten.
hay algunas cosas que pues yo les voy a mencionar que si ustedes no lo recuerdan o nunca lo han visto por el mismo hecho, no se preocupen, escríbanme en el chat. Yo me tomo mi tiempo para poderles explicar esa parte así a grosso modo, porque tampoco puedo adentrarme mucho o generar una clase paralela, por así decirlo. Esa es la parte así como que difícil y cruda de lo que es el curso, que algunas cosas las deberían de conocer, pero si no es así, tampoco es trascendental como para dejar el curso o dejarlo de entender. Es un curso pues que abarca una parte teórica, la mayoría lo da solo teórico. A mí no me gusta dar cursos completamente teóricos y me gusta hacer las cosas diferentes, no complicadas, me gusta hacer las cosas diferentes. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Ustedes están acostumbrados a ver, por así decirlo, pues, en analógica, transistores BJT y algunas otras cosas. En digitales con puertas y en arquitectura 1, tal vez Arduino o Pico, algunas cosas de este tipo. Esto, ¿sí? Déjenme decírselo que pues, es una herramienta increíblemente útil. Algunos otros se pasan a Raspberry Pi, a otros a la Onion, otros se pasan al Strap 32 y algunos otros a algunas otras plataformas que están dentro de la gama comercial de programación. La arquitectura de computadoras es el diseño y análisis de una computadora, pero aquí viene una cuestión bien particular. Cuando hablamos de computadoras, hablamos de las PC que ustedes conocen y de hecho tenemos una en el frente ahorita, pero esto no se clasifica únicamente como computadora. También tenemos computadoras dedicadas, que son dispositivos y de uso específico preprogramados que adquieren información o algo específicamente que se implementan con Arduino, microcontroladores o alguna otra plataforma en particular. Les digo Arduino y les digo microcontrolador porque en realidad prácticamente son lo mismo, son versiones diferentes comerciales. Arduino se basa en microcontroladores Atmel, el MPLAB de lo que era antes Assembler de la versión de Microchip, y el Pickaxe pues se basa en la plataforma de Microchip con un firmware o un BIOS que nos permite hacer la traducción específica de código. Luego de eso, estos son microcontroladores, ¿sí? Un microcontrolador es muy diferente a un microprocesador, ¿sí? El microprocesador es un sistema que tiene la posibilidad de trabajar de forma paralela instrucciones. El microcontrolador no. El microcontrolador es secuencial. Es una línea tras de otra y claro, como su velocidad de procesamiento es absurdamente alta, nosotros vemos que no hay un retardo significativo en la ejecución de un salto o de algo específicamente. De igual forma, tiene banderas de monitoreo y algunas otras cuestiones prácticas que nos permiten ejecutar ciertas instrucciones y ciertos programas o subrutinas casi de forma paralela, pero no es así, es un secuencial. El microprocesador sí puede tener tareas paralelas en donde ejecutas programas, delega información, adquiere información o instrucciones a núcleos aledaños o sistemas secundarios. Lo que nos lleva entonces a que ustedes pues han conocido la Raspberry Pi, la Onion, el BeagleBone y algunas otras plataformas que se basan y tienen un sistema operativo, ¿sí? Particularmente. Raspbian y algunas otras como tal. Estos sí se pueden catalogar, de hecho, como pues, sistemas ya de arquitectura de computadoras.
Pero hay todavía una más, que es la FPGA. La FPGA es un sistema de programación de compuertas o arreglos de compuertas, porque la traducción es eh, una tarjeta de programación de arreglos de compuertas. Entonces, cuando pues vemos eso, estamos trabajando con compuertas lógicas, flip-flops y algunas otras cosas particulares que se ven en electrónica digital. La FPGA, como los microprocesadores, ya tienen estipulados pues memorias RAM y algunas otras cosas particulares que nos permiten ejecutar protocolos de comunicación y operaciones matemáticas de forma paralela. ¿Sí? Entonces, particularmente en esta clase, se pueden elegir un sinfín de plataformas para poderlas trabajar. La FPGA, a mí me gusta utilizar de lo que son los sistemas libres, pero poco conocidos. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Cuando hablamos de un open source, open hardware, en plataformas, Arduino es el monstruo comercial. ¿Y a qué me refiero con eso? Ustedes lo ven en todos lados, literalmente en todos lados. A nivel de educación es la plataforma de programación ícono en el mundo, lo que nos lleva a una ventaja abismal y a una desventaja igualmente nociva. Cuando ustedes trabajan con una plataforma Arduino, van a tener cantidades de proyectos absurdos que ustedes solo necesitan descargar y presentar. Lo que nos lleva entonces al veneno de la educación. No van a aprender. Cuando utilizamos un sistema que es open source, open hardware, pero poco conocido, también nos topamos con una ventaja y una desventaja: las fuentes de información. Para Arduino ustedes van a conseguir gigas y gigas de información y de programas, pero tal vez no es lo mejor. Cuando tenemos un acceso a la información tan grande, no sabemos si en realidad es una fuente benigna o maligna, por así decirlo, en cuestiones de funcionamiento, implementación y aprendizaje. Y entonces cuando uno de catedrático le deja algo a un estudiante, viene, lo descarga, lo presenta, le pregunta y no conoce. Y entonces el estudiante viene y dice, sí, pero me funcionó, sí, pero igual no aprendiste, si es lo mismo que les decía antes. No importa si les funciona o no les funciona. Yo no estoy calificando un funcionamiento como parte primaria de lo que es el curso, ¿no? Ustedes pueden aprender incluso más que una persona que les funcionó todos los proyectos en todas las asignaciones. Cuando no les funciona, ustedes se ven en la obligación de investigar más y de conocer más, porque el porqué de que no funcionó es más profundo al que sí me funcionó. Lo que nos lleva entonces a la funcionalidad del curso. Aquí vamos a usar una FPGA. ¿Sí? Y no es obligatoria su compra, porque de hecho en su momento se había dicho que íbamos a tener ya clases presenciales en este semestre y Don COVID pues pasó de 300 casos a 5,000 y algo. Entonces no vamos a hacer inversiones económicas en plataformas en este semestre ni de ningún tipo, a menos, y les digo a menos, porque ustedes iniciaron, Lester, ¿qué carnet sos? Y Javier, ¿qué carnet sos? El mío es ¿Año? 2011, pero dejé la U por 8 años, entonces retomé en el 2019. Ah, bueno, está bien. ¿Y Javier Alejandro, qué carnet sos en año? Yo tengo el carnet 19.
¿Perdón? Dijo 19. 19. Ah, gracias. ¿En qué semestre están ustedes ahorita? No importa si llevan cursos de otra, Octavo. octavo. Oh, Sí. Y este es de 12 semestres, si no estoy mal, porque es sabatino, ¿verdad? Es de 10. sí, es de ¿Es de 10. 10? Ah, No nos pongamos, por favor. No nos asuste ay, así. ahorita les di un susto. No, es que fíjense que en ingeniería electrónica en su momento eran 10 semestres también, y después, disculpen la expresión, se la fumaron y ahora es de 11 semestres. Entonces la carrera de ingeniería electrónica es de 5.5 años. Pero ustedes, primero a Dios, no les pasa eso. ¿Sí? Nosotros lo podemos hacer de 8. Ah, sí, y la pueden hacer de una eternidad, pero esto no es una carrera de caballos. Esto es constancia pura. Para salir de la universidad necesitas más que disciplina, constancia. Es quedarte estudiando mientras que otros salen a pasear. En mi caso particular, yo entré en el 2002 y salí en el 2007. Empecé a hacer prácticas de laboratorio en el 2007 y empecé a trabajar en la universidad en el 2008. Entonces, cuando hice mis prácticas en el 2007, ya me pasaron para laboratorista y catedrático en su momento. Y desde entonces estoy dando clases. Compañeros míos que empezaron en el 2000, 2001, incluso 2002, yo les llegué a dar clases de, de último semestre en su momento. Eh, Diferencias, pues los viernes y los sábados, mientras que algunos iban a hacer otras cosas, pues me quedaba estudiando. Tengo mis historias, todos tienen sus historias, todos tienen objetivos y metas diferentes, hay cada quien, pero específicamente el camino que ustedes han recorrido hasta este momento particular, ¿sí?, de octavo semestre, requiere entonces un pensamiento proactivo para llegar al décimo. Por cada curso que ustedes dejan se están atrasando un año, teóricamente. Entonces, lo que decía su compañero, pueden hacer una carrera de 8 años, de 10 años. Hay personas que inician y nunca terminan. A lo que voy es esto. Si ustedes quisieran invertir en algo como esto, son libres de hacerlo, pero deben de pensar si pueden implementar algo de su carrera, trabajo o algo ya en estos últimos semestres. Porque del octavo al décimo hay un parpadeo y después entonces empiezan proyectos de graduación y de aquí sale entonces tesis. Bueno, si vas a seguir maestría, excelente, y pues te saltas tesis, pero son 2 años de maestría y un proceso aproximado de unos 1,500 quetzales por mes en cada trimestre, más inscripciones trimestrales. Y después está el proceso de privado, o si no, el de seminarios, y etcétera, etcétera. Si ustedes son claros en sus objetivos, pueden empezar a visualizar un tema. Y si lo quieren explotar, pues pueden elegir uno de estos temas de ahora en adelante. Solo se los menciono porque en su momento pues va a llegar. Arquitectura de computadoras, como se los mencioné, es un sistema que fusiona muchos cursos, y la arquitectura como contexto del curso es que la arquitectura de computadoras es un diseño conceptual y la estructura operacional funcional de un sistema de computadoras. Pero el sistema de computadoras particulares no se define como PC que conocemos. Y ustedes van a hacer una maqueta de una computadora, por así decirlo. No, nada que ver, sería absurdo. La computadora se define entonces como un sistema integrado de un uso específico o de multipropósito capaz de procesar información, adquirir datos o cumplir una función o funciones específicas. Están dotados entonces por una CPU, procesadores secundarios como una ALU o alguna otra cosa así particularmente,
Y en funciones específicas, pues con una RAM, ROM, SRAM y algunas otras cosas particulares. Una CPU es la unidad central de procesamiento y no se define únicamente como un microcontrolador para la fase experimental de gama intermedia o de un procesador, por así decirlo, de gama superior. En mis tiempos, en su momento, pues en los 80 y algo, 90 y algo, cuando empecé a estudiar, pues se definían ciertos CPUs y pues la cantidad de información era súper reducida y las clasificaciones de los procesadores, o sea, no había de dónde escoger. Esa es la definición. Hay unas teorías que vamos a ver en un par de presentaciones ahorita, en donde ustedes van a ver el crecimiento tan absurdo de lo que es la tecnología, y de hecho se empezaron a hacer algunas teorías como la teoría de Hans y algunas otras particulares. Pero la CPU se define entonces como la unidad de procesamiento, y si es un sistema de procesamiento cerrado que se define entonces para un microcontrolador como un sistema cerrado, porque en el microcontrolador ustedes van a encontrar RAM, SRAM, la ROM, puertos de entrada y de salida, una ALU, pequeña, o sea, no se imaginen cosas tan grandes. Y un microprocesador es un sistema abierto. ¿Qué es un sistema abierto? Pues que el microprocesador dentro de él tiene sus conexiones de entrada y salida, periféricos y algunas otras secciones que el microcontrolador ya tiene de forma interna. Entonces el microprocesador tiene esa particularidad de que se comunica fuera de él para poder hacer una interacción puntual. Con eso entonces tenemos las generaciones de computadoras que empiezan en los 40 y algo y siguen actualmente creciendo. En las primeras etapas pues tenemos primera generación y ahorita vamos a la 11ª aproximadamente. Y les digo 11ª porque cuando lleguemos a ver la cuarta, la quinta y sexta generación se forman líneas muy delgadas de lo que es entonces la distinción de generaciones. Y una distinción de generación puede ser el cambio de un protocolo de comunicación, el cambio de un conector o el cambio de algo muy pequeño, por así decirlo. Cuando nosotros hablamos de generaciones de computadoras, estamos iniciando más o menos en 1970 con el 4004, lo voy a marcar acá. Y entonces ustedes tenían 740 kilohertz, ¿sí?, de tren de sincronización. Esto es más o menos como la etapa de fase de tiempo o lo que es el reloj para lo que son los circuitos síncronos. Entonces es un tren de pulsos cuadrados continuo en el tiempo con una frecuencia de 700 kilohertz o 7400 hertz, que en su traducción, por así decirlo, son 7400 pulsos por segundo. Y cada pulso genera entonces la interacción de una instrucción. Eso quiere decir una línea, un pulso, otra línea, otro pulso, otra línea, otro pulso. Y me voy a adelantar entonces, no se van a asustar por la cantidad absurda de presentaciones, que me refiero entonces para cuando ustedes utilizaban el 8086, no, perdón, cuando se usaba el 8086 en su momento, en los años 80 y algo, se usaban instrucciones en assembler. Entonces, cada pulso de reloj era la ejecución de una línea. Y de hecho, ¿sí?, voy a dividir esto. Si lo vemos para el microcontrolador, ya sea Arduino o Pickaxe o lo que ustedes tengan, de igual forma, es una línea, un pulso, una línea, un pulso y así sucesivamente. Entonces, la cantidad de velocidad de ejecución es directamente proporcional a la cantidad de instrucciones o MIPS por segundo o millones de instrucciones por segundo que un microprocesador puede trabajar. Y entonces se da la ley de Moore.
Y la ley de Moore dice entonces que de hecho no es una ley física, pero hace una tendencia en los 50 primeros años de computación, hablando de tecnología computacional, del crecimiento exponencial de la cantidad de procesamiento. Pero luego de eso esta ley se rompe. Y del 2012, más o menos, se explica entonces y desaparece la ley de Moore y empieza la ley ¿de qué? ¿Qué les digo yo? Este es Juan. Entonces, este cuate viene y rompe esa regla estipulando un nuevo patrón de crecimiento, que cada generación o cambio de tecnología multiplica 317 veces el proceso de cálculos de los microprocesadores. O sea, cada generación o cada microprocesador nuevo tiene 317 veces más poder, por así decirlo, en su teoría del análisis. Y lo podemos ver entonces con el 4004 y un core i7. ¿Sí? Este es de 4 núcleos, y yo la única gráfica que pude encontrar en red fue hasta el Core i7 de cuarta generación, con ¿sí? 3.5 giga. ¿Sí? Recordemos entonces de su física, que entonces está la unidad base, y luego está kilo, mega, y después está giga, por 10 a la 3, a la 6 y a la 9. Entonces estos son 9 ceros para acá. ¿Sí? Con eso entonces, debemos de conocer entonces que esto está integrado en 26 nanómetros y este en 10 micrómetros, ¿sí? El 4004 era una cuestión de, vamos a ver si, era esto, prácticamente, es un circuito integrado como el que ustedes veían en los amplificadores operacionales, como el LM324, un poquito más grande, tal vez el doble de tamaño, porque esto era más o menos como ver una memoria ROM. Y ahora ya estamos hablando de esto específicamente. En una menor cantidad hay millones de 4004 integrados como tal. Por eso entonces se dan estos dos tipos de leyes. Lo que nos lleva entonces al establecimiento de la primera generación. Entonces, en el 1946 hasta el 1958 se estipulan las primeras computadoras, pero ya son de tipo electromecánico. Les recomiendo, si ustedes quieren ver, no a profundidad, pero es una película más que todo como de cultura general, que se llama The Imitation Game, está en el Netflix y es la vida y conclusión de un científico inglés. No se las cuento, pero es muy buena y se trata de la decodificación de la máquina Enigma de la Segunda Guerra Mundial. Entonces se utilizaban tubos al vacío. Los tubos al vacío era una cosa absurda, era como ver bombillos actuales que tenían de igual forma un emisor base colector en analogía del BJT, para que ustedes no regresen tanto, por así decirlo, a cuestiones de historia para poder hacer una analogía de este sistema. Entonces los tubos al vacío servían como los antiguos transistores, y los transistores en su momento pues ya son de estado sólido, emisor base colector, de dos tipos de materiales. Pues los tubos al vacío no eran así, empezaban a calentar y tenían una propagación de potencia absurda y un tamaño como ver un bombillo de luz blanca, de los que son como en espiral, más o menos era ver eso. Yo tengo de hecho unos aquí. Permítame. Solo se los muestro. Este es un tubo al vacío. Y hay de diferente tamaño. Y van a decir ustedes por qué los guarda, pues. Eran de una computadora que en su momento llegó a mis manos. Y entonces tenían diferentes tipos de conectores. Esos conectores específicamente se establecían como válvulas al vacío y entonces proporcionaban corriente y servían prácticamente igual que un transistor.
Pero no había nada como las tarjetas integradas que ustedes conocen ahora de 5, 6, 7, 8, 10 capas. ¿Y a qué me refiero yo con eso? Recordemos que las tarjetas electrónicas, ustedes lo más que vieron en realidad en electrónica es de 2 capas. Cobre acá y cobre acá. Esto, si lo ponemos en diferentes capas con aislante y cobre, generamos entonces tarjetas de diferente cantidad de capas. 12 capas, 15 capas, etcétera. Y lo que hace entonces es generar caminos internos entre cada una de las capas para poderlo hacer. Esto no era así. Las capas perforadas, las tarjetas perforadas entonces eran como las actuales y ustedes colocaban el socket aquí y empezaban a tirar alambres hasta el otro lado donde necesitaban. Luego de eso necesitaban cilindros magnéticos y eran absurdamente grandes y pesados. Es como ver más o menos un clutch magnético. Y luego de eso, pues empezó a generar ya un sistema binario y algunas otras cosas particulares, pero las máquinas eran electromecánicas, ¿sí? Luego de eso, pues se empezaron a generar las máquinas, las computadoras electromecánicas, y entonces sobresalen estas. Los modelos de arquitectura de ese tiempo entonces se desarrollaban pues, de forma electromecánica utilizando relays magnéticos que pues, no difieren mucho de los actuales para grabar los datos de prácticamente interruptores. Entonces, la presencia o no de continuidad o de voltaje en esos interruptores pues generaban los patrones binarios, ¿sí? Ceros y unos correspondientes para poder conocer los datos. Luego de eso, entonces empiezan a generarse los tipos de arquitectura en su momento. ¿Y cuáles son los tipos de arquitectura? Se basan en el tipo de memoria y clasificación del bus de comunicación para ella. Y entonces se tenía la von Neumann. Y la von Neumann tenía la característica entonces de tener una memoria principal para los programas y los datos. Entonces ustedes tenían que hacer esto. La unidad de control venía, solicitaba la información, ingresaba en un bus de datos, pedía entonces el dato, regresaba, ¿sí? Lo almacenaba ya sea en la ALU y todo el rollo por medio de los registros. Y luego de eso, entonces, hacía la solicitud, volvía a entrar, iba a traer el siguiente dato a operar. Imaginemos una suma de A y B. Y entonces aquí tenemos dos secuencias, la de entrada a memoria y la salida de memoria, otras dos, entrada y salida de memoria. Y luego de eso, entonces, iba a traer el operador a una memoria, a un segmento de esa misma memoria, en donde estaban los operadores matemáticos y aquí hay otras dos. Y entonces teníamos 6 entradas. Y luego de eso, el resultado, otras 2 más. Y eso entonces hacía que la computadora fuera excesivamente lenta, con lo que corresponde entonces a un único bus. El bus no es más que en realidad conexiones de cobre. Esas conexiones de cobre van a terminales de entrada y de salida específicas de uno de los componentes como tal. Luego de eso, más adelante, basados también con la arquitectura von Neumann, se hace una mejora y se cambia entonces el tipo de memoria y se implementa una para programa y una para datos. Entonces, ustedes podían ingresar, ¿sí?, acá y acá al mismo tiempo. Entonces, en esta secuencia ya tenían todos los datos, cosa que aquí necesitaban entonces, perdón porque no está en realidad equilibrado, pero tenían 6 pulsos y aquí entonces tenían 2 pulsos para hacerlo. La arquitectura Harvard entonces genera un salto en cuestiones de procesamiento que hace entonces que las nuevas generaciones fueran extremadamente eficientes, pasando
a un tercio de su tiempo de ejecución, por así decirlo. Y la segunda generación empieza desde 1958 hasta el 64 y empieza la era del transistor. ¿Sí? Y esto sustituye entonces las válvulas que les acabo de presentar, que son tubos al vacío. ¿Sí? Estos usaban transistores y, por así decirlo, en un tubo al vacío como este, que no tiene más de 5 centímetros por 2 de diámetro, caben 200 transistores. 200 transistores BJT en su momento, o NPN, o lo que ustedes quieran verlo como tal, en las dimensiones correspondientes. Y si no estoy mal, solo para los que ya se olvidaron de esa parte, vamos a ver si tengo uno por aquí. Bueno, no tengo, no tendría que levantar. Pero bueno, pasaron analógica hace un momento, entonces no creo que se les haya olvidado que el transistor es prácticamente esto específicamente, ¿verdad? Con eso entonces se empiezan a implementar ciertos procesos de mayor eficiencia y eficacia en el proceso. Se reduce el espacio enormemente, la propagación de calor no era tanto, pero sí era significativo en realidad. Pero de igual forma se utilizaban otros medios magnéticos y algunas otras cosas para poder almacenar o interactuar como tal. Y salen los primeros lenguajes de programación, COBOL y Fortran. Las características, por así decirlo, de estas máquinas eran de propósito general y eran específicas para algunas ramas de comercio, por así decirlo. La tercera generación empieza en el 64 y termina en el 71, son mucho más flexibles, ya se empiezan a generar para algunas otras áreas comerciales de negocios y todo, y empieza entonces a tener una expansión el mercado computacional. Y aquí empiezan algunas arquitecturas específicas como las segmentadas, en donde pues habían algunas otras cuestiones dentro de la máquina, procesadores que se utilizaban para delegar algún proceso matemático o algo específicamente en donde sobresale la unidad de procesamiento matemático, la ALU, la aritmética como tal, y utiliza registros específicos como serie, paralelo y así sucesivamente como medio de comunicación, por así decirlo, con sus espacios de memoria. Después empieza entonces la cuarta generación, del 71 al 83, y empieza entonces a generarse ya un auge específico comercial, y ya se tiene entonces una implementación de transistores a nivel micro. Los semiconductores son de mejor calidad, de menor tamaño, y empieza entonces literalmente la curva en cuestiones de implementación y crecimiento en procesamiento. Empiezan con algunas otras cosas particulares que sobresalen, pero ahorita me voy a hacer esto. Se minimizan entonces los circuitos, aumenta la capacidad de almacenaje, y solo para hacer más o menos una referencia. Recordemos que pues las electromecánicas utilizaban tarjetas perforadas para poder guardar los datos específicamente de lo que nosotros necesitábamos. Eso quiere decir entonces que al quitar el voltaje, eso se perdía, y lo único que les quedaba era la tarjeta perforada como tal. Luego de eso, en los transistores de igual forma se implementaban algunas cuestiones magnéticas y algunas otras cuestiones, y hay una cosa que yo le llamo computadora de salto. La computadora de salto es cuando está en la generación 1 y la 2 y sale una intermedia acá, y entonces ustedes van a ver que tiene conectores, algunos viejos y algunos modernos, y luego de eso ya en una tercera versión
se elimina eso y tiene muchos más puertos modernos por el espacio. Entonces, de igual forma trabaja esta cuarta generación, ¿sí? En estas se empiezan a tener entonces arquitecturas de multiprocesamiento, y es entonces donde salen las computadoras con monoprocesadores, procesadores vectoriales y algunos otros que pues se caracterizan por su, ¿cómo es que se llama esta cosa? Set de instrucciones. Y los set de instrucciones, pues ustedes van a conocer y van a sobresalir el RISC y el CISC, que son el complejo y el reducido, en donde ustedes podían utilizar entonces estos sistemas para programar el microprocesador directamente. Luego de eso también se da que pues los microprocesadores vectoriales se utilizan ya para tarjetas gráficas, y se hace una diversificación de microprocesadores específicos en la máquina. Pues en su momento, si ustedes recuerdan, los monitores eran magenta o eran monocromáticos, entonces una tarjeta gráfica no era así como que muy desarrollada, por así decirlo. En realidad era un periférico. Luego de eso, ya cuando se empiezan a tener la quinta, cuarta generación, se empiezan entonces a crecer en la tarjeta y a implementar ciertos microprocesadores, que de hecho hay microprocesadores que se dedican únicamente a los puertos de comunicación, paralelo serie, USB, Ethernet y así sucesivamente, que están dedicados únicamente a esa función. En esta quinta generación empieza en el 83, termina en el 90, específicamente, pues como comentario personal, yo tuve una máquina en ese momento y era una cuestión absurda el precio, pero era accesible todavía para ciertas familias poder tener una computadora. Y se utilizaban entonces medios magnéticos como un disco flexible, de 3,5, de 5,5 y así sucesivamente, para poder interactuar entonces con los archivos, y era de 1.5 megabytes, ¿sí? Y en estas generaciones de computadoras empiezan a tener entonces una implementación para inteligencia artificial, manejo de datos, música, funciones multimedia, imágenes. No solo era lo que tenían las de la cuarta y segunda generación, en donde habían archivos de texto o procesadores de texto como tal, pero ya había otro tipo de, de complemento, por así decirlo, como lo vemos ya en la sexta generación, del 90 al 99. Ya esta parte ya es una cuestión multipropósito, no como multipropósito en versatilidad de procesamiento, porque eso se viene desde generaciones atrás, sino que en esto ya se empieza a verificar o a ver en las máquinas que ya hay procesadores de video directamente, para lo de comunicación, para la aritmética, y hay escalas de versiones computacionales. ¿Y a qué me refiero yo con esto? Que hay computadoras pues que tienen mayor RAM, menor RAM, dependiendo en realidad pues el uso que le vaya a dar el cliente o el usuario final. Se personalizan, por así decirlo, y tienen las funciones de tener ya un sistema operativo y algunas otras cosas como tal. Empiezan a tener entonces combinaciones de paralelo vectorial en esta característica, ¿sí? Para imágenes y procesamiento de datos. Hay unos sistemas que se llaman DSPs, que son procesadores digitales de señal, que es en donde se puede ver la mayor cantidad de paralelismo en procesamiento de información. Y estas son como para computadoras científicas, por así decirlo. Luego de eso, la séptima generación del 99, ya se empieza a ver entonces el DVD, el Blu-ray, de pantallas LCD, y se deja entonces la de tubos, no, ese no era tubo, perdón, los monitores antes eran de cañón de electrones,
Y el cañón de electrón entonces lo que generaba, por así decirlo, en su forma burda, por así decirlo, en el dibujo, es que ustedes tenían más o menos esto, un cañón de electrones. Y aquí tenían un socket entonces y tenían un controlador vertical y uno horizontal. Entonces sacaba las líneas, era un rayo de haz de luz y ese era un píxel. Y entonces se movía de forma matricial, así. Y ustedes podían ver entonces las letras o las imágenes como tal. Pero lo que hacía generalmente era hacer una línea específicamente y se iba corriendo. Y eso lo hacía a velocidades pues súper exageradas en donde pues el ojo humano no podía percibir eso. Cuando sale el LCD, ¿sí? La forma ya es matricial y tiene entonces segmentos en la pantalla, que son como pequeños LED, por así decirlos, que reaccionan a niveles de voltaje, lo que genera una mejor claridad y algunas otras cosas. En esta versión ya estamos hablando de capacidades completamente astrales. En versión primaria, 5 GB, perdón, 50 GB. Y ahorita ustedes van a decir 50 GB no es nada, sí, en efecto, sí. Pero cuando ustedes lo recuerdan con el 1.5 megas, es una cuestión pues absurda. No digamos en algunas otras que más adelante ya estamos hablando de teras. En el almacenamiento tenemos como la unidad más baja sería un bit. ¿Sí? Y después está entonces kilo, mega, giga y tera como tal. ¿Sí? Entonces sería por 10 a la 3, 6, 9 y 12, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, la capacidad de almacenaje y de procesamiento para las de la séptima, octava y no digamos la décima, son una cosa pero increíble. De aquí salen entonces algunas características y no es que sean las computadoras portátiles algo moderno que se vea en la séptima generación como tal. La séptima generación, de hecho en el 99, y dice aproximadamente, era lo que les decía, no se tiene claro en dónde se empiezan ciertas generaciones y algunos libros discuten esa parte de generaciones como tal. Pero antes del 99 pues ya habían laptops como tal. Entonces, claro, unas cosas pues anti estéticas, pero eran funcionales como tal. Empiezan a salir nuevos protocolos y algunas otras cosas, que pues de hecho incluso ahora pues se siguen utilizando, algunas ya pasaron como en un segundo plano, pero pues están. Octava generación en adelante, en esta parte especificamos con mi compañero que les cuento, algo que no está definido como computadora, pero de hecho es como tal. Las consolas de videojuegos y algunos otros dispositivos cuentan entonces con microprocesadores de la forma computacional que generan entonces gráficos y algunas otras cosas como tal y que son parte de ese salto generacional en tecnología, porque estamos abarcando en realidad esto como un salto de tecnología, no como una computadora dedicada al procesamiento como la que pues estamos usando actualmente para recibir clases o algo. Estamos hablando en realidad más que todo del crecimiento de la función del microprocesador y su implementación en el mercado general. Aquí sobresalen entonces en las arquitecturas el CISC y el RISC, que son entonces los tipos de set de instrucciones que salen para algunos microprocesadores directamente. ¿Sí? Ahora me voy a adelantar un poco más. Esto. ¿Y por qué me vine hasta aquí en este momento? Si recuerdan, yo les mencionaba pues que en su momento pues teníamos microcontroladores, microprocesadores
y algunas otras funciones generales en plataformas que nos permitían abordar problemas o solucionar problemas con un hardware. El microprocesador, aunque tiene una base de tiempo y que sincroniza todo el sistema, tiene más de un núcleo, o por así referirme a la CPU interna, que tiene la capacidad entonces de manejar, interactuar, procesar o compilar información, datos externos, por así decirlo. Y a lo que estamos acostumbrados en realidad, pues es al pensamiento lógico algorítmico. ¿Qué es esto? No importa qué plataforma. Y luego entonces llega esto particularmente en electrónica digital. Este es un pensamiento de hardware y este es un pensamiento de programación o de programa, ¿sí? Software, por así decirlo. Y esto es lo que vamos a usar. Este es un pensamiento híbrido, por así decirlo. Les digo que es híbrido relativamente porque dentro de este bloque no vamos a especificar ahorita, pero dentro de estos bloques hay códigos específicos. Pero el bloque puede ser integrado en diferente cantidad de programas. Y se definen entonces esto como buses de datos, ¿sí? Y entonces teníamos lo que era electrónica digital. Tenemos un sumador de 2 bits, tenemos una compuerta X o Y, una AND, una XOR, una NOR, una NOT o lo que sea, para poder hacer una función de hardware. Yo sé que mi función de hardware puede tener X cantidad de compuertas o sistemas y pueden procesar información de forma independiente y llevarla a puntos diferentes. Y luego de eso, comunicarse a algo específicamente y tener una función de salida y tomar todavía ese dato y compilarlo acá para tener otra función de salida acá. Y todos los sistemas son independientes y corren al unísono. De igual forma, la FPGA tiene esa funcionalidad. La que se va a utilizar, pues, es una ISUM Alhambra. Fue un proyecto de hace más de 7, 8 años que utiliza... ¿cómo es que es esto? Utiliza una FPGA de 1K en cuestiones de memoria. Y hay de 4, de 8, de 16, así sucesivamente. Pero nosotros vamos a usar una pequeña, y que tiene la capacidad de poder procesar datos de forma paralela y que tiene protocolo de comunicación I²C, serie. Tiene la misma forma y distribución de pines que Arduino, lo que genera entonces una compatibilidad completa con los shields de Arduino. ¿Sí? Entonces, vamos a utilizar esta que es Open Source, Open Hardware. No la tienen que comprar. Yo voy a hacer las demostraciones aquí para que les quede. No es que ustedes van a programar algo específicamente. Ahí es una cuestión, más que todo demostrativa de la funcionalidad de esto como tal, ¿sí? Entonces aquí se dan dos pensamientos. El pensamiento de software y el pensamiento de hardware. Que para cuestiones prácticas es un poco conflictivo el cambio. ¿Por qué? Porque cuando yo les digo, mira, haceme una suma, bueno, ustedes vienen y me dicen, dame el primer dato, dame el segundo dato, y le dan sumar, y le dan igual, y le dan un print screen. Y ese es el programa. Por así decirlo, no específicamente que sea correcto el dato. Pero aquí, hacer un sumador es esto. Y entonces, el sumador de ustedes
es adaptativo, por así decirlo. Y entonces puede tomar datos de 1 dígito, 2 dígitos, pero aquí entonces debo de estar preparado para cuántos dígitos, cuántos bits y todo eso voy a trabajar. Y se hace con esta lógica de compuertas. La FPGA es un sistema de programación de compuertas lógicas, o es un Field Program Gate Array, o arreglo de compuertas lógicas programables, ¿sí? Lo vamos a ver más despacio más adelante. No es una cuestión que les debe de preocupar ahorita actualmente. Pero dentro de esas cuestiones, hay algo que yo agregué que tal vez está fuera de contexto. Solo es así como a grosso modo, y que es el teorema de Nyquist, que es uno de muestreo. Lo agregué porque pues en su momento lo vamos a utilizar, no es que lo vayamos a deducir como tal, pero el concepto del teorema de muestreo de Nyquist denomina entonces que ustedes pueden tener una señal analógica o digital, tomar muestras específicas, ¿sí? Y si se pierde una sección, yo puedo reconstruir esa señal en base a las muestras. También tiene una frecuencia de muestreo de Nyquist que es pues 2 veces la frecuencia máxima, ¿sí?, de la señal que voy a leer, ¿sí? Eso es en resumidas cuentas. Lo vamos no a deducir, lo vamos a tratar más adelante en su momento, ¿sí? Pero pues esa es la primera clase, tal vez es un poquito aburrida en cierto punto. Vamos a trabajar algunas cosas con un simulador a nivel de compuertas y de registros y de algunas otras cosas particulares, pero pues el curso es muy teórico en algunos puntos. Entonces, vamos a tratar de hacer un poco interactiva la clase. Este es el primer sábado, y por ende, entonces todavía no sabemos cuántos alumnos van a estar presentes en su momento. Entonces, aunque yo había pues, escuchado de que las secciones en su momento iban a ser de 25 por lo mismo que iban a ser como presenciales, veo que en realidad pues hay 30 personas, 31 personas en su sección, pues no hay ningún problema como tal. Ya viéndolos pues, detenidamente, veo a muchos conocidos de los cursos anteriores, pero no recuerdo haberles dado digitales. Entonces vamos a tratar de tener una temática muy genérica en ese tipo de lo que es el curso. No sé si tienen alguna pregunta particularmente ahorita. No hay que ninguna. ¿No? Veamos. Yo sí que solo las presentaciones las va a subir. Sí, eso iba ahorita a comentarles. Vean, Buenísimo. ustedes saben que yo les dejo la presentación del curso, el programa del curso y en foro y contacto. En lo personal, no es que me apasione revisar mi correo electrónico de la plataforma, ustedes lo saben muy bien. Les dejo mi nuevo número, aunque tengo el chat en el nuevo teléfono de mi número anterior, y así como que empecemos a utilizar únicamente el nuevo, ¿sí? Les dejo mi correo personal porque es el que tengo en mi teléfono, y les dejo pues el link en su momento. De igual forma, pues ahorita les iba a decir pues que de igual forma que en el curso anterior y todo, pues en el curso va a haber una casilla aquí en donde les voy a dejar la carpeta
y ahí van a estar todas las clases. De hecho, actualmente, si no estoy mal, ni siquiera he borrado las clases del curso anterior, del Drive. Entonces, por cuestiones de espacio, déjenme borrar todo eso. Y si fuera el caso, pues, de que quisieran, no sé, bajar algo específicamente, todavía van a tener como que hoy y mañana. Yo voy a dejar las clases de igual forma en el Drive y libro, programas, PDFs que yo considere que puedan tener alguna utilidad o algo específicamente, lo voy a dejar ahí, lo voy a dejar ordenado. Eso lo voy a hacer ya a partir de la segunda semana. Quiero tener bien definido cuántos son en cada sección y quiero imprimir las listas para pues ver cuántas personas van a estar en cada curso y en base a eso ya definir cuántas actividades tengamos, ¿sí? Y cómo las vamos a abarcar. Si a alguien le parece interesante más adelante algo que quisieran implementar pensando en un futuro para una cosa de graduación o algo, pues me dice y lo pueden empezar a ver. Por mí no hay ningún problema. Ahorita, puntualmente, una actividad no la tengo. Por lo mismo de que pues en el primer día no están asignados, pero sí están inscritos y un sinfín de otras cosas. Entonces, el primer día, pues es prácticamente esto. Y a partir del segundo o tercer sábado ya vamos a tener una actividad diaria, ¿sí? En donde pues ustedes van a responder cierta cantidad de preguntas o hacer algo específicamente como tal, ¿sí? Entonces, por hoy prácticamente viene a ser todo, a menos que ustedes quieran agregar algo o tengan dudas de algo. Inge, sí, disculpe, ahorita me surgió una duda. Como a lo largo de la clase dijo que íbamos a hacer algunas simulaciones o algo así, como que no tan complicadas, pero necesitamos algún programa o nos va a estar indicando eso en las siguientes clases. Fíjate que vamos a usar un simulador en su momento, que de hecho yo ya tengo en el Drive y yo les voy a ir explicando conforme vaya armando el circuito, en donde pueden encontrar las partes, cómo conectarlo y todo. No tengan pena de que yo, bueno, en algún punto más adelante sí van a ver que el esquema eléctrico ya está armado, pues por la complejidad que tiene. Pero en los primeros circuitos y en las primeras clases yo los voy a ir guiando en dónde está esto, en dónde está lo otro, cómo conectarlo. Y entonces, de igual forma, les voy a dejar el circuito en una carpeta para que ustedes lo tengan de base para hacer alguna modificación o aclaración en su momento, ¿sí? El simulador va a estar en el Drive para que ustedes lo descarguen y todo. Entonces, por el momento ahorita no se preocupen. No es que lo vamos a utilizar desde ahorita, lo vamos a ir utilizando gradualmente y vamos a ir cambiando algunas otras cuestiones porque pues, la ISO Alhambra utiliza el ICE Studio para poder hacer la parte de la compilación de la información, pero no es un simulador, es un programador como tal de hardware. Entonces, al igual que si ustedes recuerdan en algún punto, me imagino que ya sacaron arquitectura de computadoras, si sacaron ese curso bueno, el 1, con Arduino, Picaxe o alguna otra plataforma, Picaxe sí puede simularlo, pero Arduino no directamente, pero hay algunas otras páginas en internet que pueden hacer la compilación del programa y hacer una ejecución, por así decirlo. Entonces, por el momento el simulador que vamos a estar utilizando es el Proteus.
Entonces lo vamos a ir implementando gradualmente, entonces no se asusten por el momento, ¿sí? ¿Alguna otra pregunta o duda? Gracias, Inge, únicamente. No. Bueno, dejémoslo aquí por hoy entonces. Recuerden, si necesitan algo, me escriben. Eh, Escríbanme por WhatsApp. Si me llaman, y yo no tengo grabado el número o no lo reconozco, les soy honesto, es muy difícil que responda. Si me escriben por WhatsApp, ya con mucho gusto les respondo, y si necesitamos platicar o que yo me conecte a su computadora en cierto momento para explicarles algo, ya podemos ver un día y una hora, ya sea para el grupo o para 2, 3, 4 personas como tal. Para los que no me conocen, pues como les digo, cualquier cosa que necesiten, me avisan y yo veo cómo puedo ayudarlos, ya sea con la ayuda del coordinador del ingeniero Juan Carlos, o si la decisión es mía, pues directamente como tal. Entonces, no vayan a tener pena de preguntar algo o de solicitar algo. Pues al final mi trabajo es enseñarles y, y ayudarles y guiarlos en el curso. No es una temática de siglo pasado, no. O sea, y ahorita la parte del pensamiento de presencial y algunas otras cosas debe de ser cambiado en algún punto. Entonces debemos de adaptarnos lo mejor que podamos, teniendo la integridad y el pensamiento de que cualquier cosa que yo haga, diga o establezca que me quite la opción de aprender es un daño para mí. Eh, ese debería de ser el pensamiento. Y ustedes pueden preguntar, incluso me pueden preguntar a mí, miren, Inge, ¿cómo puedo hacer esto? Y nos sentamos a discutirlo. Pero tratar de copiar o que alguien más lo haga no es algo que en realidad un ingeniero, porque ustedes ya son casi ingenieros, deba de fomentar o de practicar. Tal vez en los principios de la carrera, pues uno está chavo y de plano. Yo también fui estudiante y saqué maestría en línea, algunas cosas, entonces sé a qué se enfrentan ustedes en algunos casos, y entonces les doy la pauta necesaria a que si necesitan algo, cualquier cosa, duda, pregunta, tengan toda la confianza del mundo en solicitar la ayuda necesaria. Es mejor preguntar y aprender a un ritmo más lento que tratar de alcanzar con mentiras al grupo, porque al final cuando salgas, uno no sabe a dónde va a parar y no sepas qué hacer. Arquitectura de computadoras no es un curso que trascienda en la vida, por así decirlo. ¿A qué me refiero yo? Claro, te va a servir en cada tema de tu vida. Hay cursos que te sirven como un pensamiento en segundo plano, dijo aquel, en donde tenés una retrospectiva de cómo abarcar un tema, pero no es necesariamente en una guía de libro o de algo. Las temáticas de los cursos deben de ser orientados, para mi gusto, a una resolución de un problema macro o micro, dependiendo la escala del problema, y deben de ser interactivos y debe de darle toda la confianza del mundo al estudiante para que se sepa que él esté cómodo y esté tranquilo. Una persona que tiene miedo, dudas o pena no va a aprender. Una persona que está presionada más de lo normal y que tal vez su disciplina de estudio no es la más puntual, porque no todos somos disciplinados en algunos temas, pero no podemos ser buenos en todas las clases. Hay debilidades de cada uno de nosotros. Si ustedes necesitan ayuda, les doy la pauta para que lo veamos en su momento.
¿sí? Y pues como les digo, cualquier cosa que necesiten, la verdad es que a mí no me afecta tomar un tiempo fuera de clase para poderles explicar. Si ustedes lo necesitan, yo lo voy a hacer las veces que sea necesario para poderlos ayudar. Entonces, cualquier cosa que necesitan, me escriben. Ahí está mi teléfono en el cuento del foro, en Canvas. Perdón. Me escriben y pues con mucho gusto lo vemos, ¿sí? ¿Alguna duda o Yo pregunta? creé un grupo y le mandé una invitación por si se puede agregar, porque a veces pues tenemos dudas y podemos compartirlas ahí y al final de cuentas nos retroalimentamos todos. ¿Ah, sí? Este es el mismo que pusieron aquí arriba, ¿va? Ajá, sí, le mandé invitación porque no me dejó agregarlo, pero igual Sí, pueden ingresar. sí, fíjate que es que les voy a contar una cosa así ya, algo personal. Vean, yo cambié mi número de teléfono y no respondo muchas veces esta parte del teléfono, porque en su momento, hace unos años, nos escribieron por el negocio de mi hermana para extorsión. Entonces, nos tocó cambiarnos de casa y cambiaron el negocio. Pero, pues el trauma nadie te lo quita. Entonces, la otra es que mi trabajo de lunes a viernes tiene que ver con clientes de un grupo de ventas de Guatemala, San Salvador, Honduras y Costa Rica. Y créanme que a mí en la verdad, pues mi disciplina de trabajo no es que diga yo de 8 a 5 y ya me valió, o diga yo ya se terminó el periodo de clases, ya me valió. No, yo estoy en pro de ayudar a cualquier persona en cualquier trabajo como tal o de forma personal. Pero llega un momento, pues que los clientes son clientes y te están llamando el domingo a las 6 de la mañana para conectarte y te va a llevar 6 horas. Y entonces cuando llegas al trabajo te dicen es que no te creo. Entonces es bien difícil. Entonces es diferente en esta parte de estudio y de la universidad, porque de hecho a mí me gusta ayudar al estudiante. Entonces es muy diferente, porque el estudiante es respetuoso y algunas otras cosas, pero hay clientes a clientes en donde alguien le dijo que la máquina podía hacer algo y él se la creyó y entonces es un debate. Entonces, particularmente, si ustedes me escriben por WhatsApp y me dicen, Ingel, lo voy a llamar, yo ya guardo su número y me aparece el número, yo con mucho gusto les contesto. No importa el día o la hora como tal, eso es incondicional para ustedes, para cualquier persona que me conoce. Entonces, por eso es que tengo restringidas las invitaciones. Entonces me llega la invitación y yo ya la acepto. Por eso, en ese sentido, a veces no respondo. Y espero pues que pues me comprendan en ese sentido. Y si me escriben, pues con mucho gusto, pues ya así como que vemos. Pero este número, les soy honesto, solo lo tienen mis jefes en la oficina y compañeros directos. Y luego de eso, los estudiantes. Y de ahí, pero ni siquiera en el banco he actualizado eso para que no me llamen con tarjetas de crédito. Como les digo, cualquier cosa que necesiten, me dicen. Yo ya acepté la invitación ahí. Si tienen dudas, preguntas de cualquier cosa, pues me avisan y con mucho gusto lo vemos. Gracias, Inge, muy amable. Feliz día a todos entonces, que tengan feliz fin de semana.